comenzamos la clase, ¿sí? Bueno, damos por iniciada la clase de programación 2, quinto segunda informática. Hoy, día miércoles 8 de abril, vamos a arrancar con un tema que se va a plantear justamente y se lo va a abordar a partir de aquí en adelante, el cual se denomina funciones, ¿sí? Era algo que habíamos hablado en el diagnóstico cuando estábamos en las clases presenciales y trabajábamos justamente con cuál era el concepto de una función y también cuáles eran sus partes. En este caso habíamos detectado que en C++ teníamos la función principal, la función main, la cual también tenía parámetros y también devolvía algo, ¿sí? Entonces a partir de ahí hemos empezado a hacer algunas actividades, algunos ejercicios prácticos dentro de clase, en el cual yo les solicité en uno de los momentos que los realicen con funciones. Obviamente eso hay que reafirmarlo a través de Python, el cual también trabaja con funciones y es lo que vamos a desarrollar hoy día. No perdiendo de vista que la clase pasada estuvimos trabajando, o sea, ayer, con lo que serían los módulos o lo que serían las librerías. Sí, acá también comparto la pantalla para los que estuvieron presentes ayer y un poco refrescar cómo vamos llevando, digamos, una manera de trabajar. La clase pasada hemos trabajado con la librería Random, también hemos tocado otra librería, la librería Time, ¿sí? Y también cómo importábamos sus funciones. Esta es una manera. La otra manera que vimos es directamente traer la librería completa, ¿sí? Traer la librería completa. En este caso estamos trayendo la librería y de esta librería Random estamos trayendo sus, en este caso, 3 funciones, las cuales, obviamente, como le mostré en el video anterior y queda registrado, tenemos que acceder, obviamente, a la página oficial de Python o otra página de Python en sí, y buscar más información sobre la librería Random y qué herramienta más nos permite trabajar con respecto con sus funciones, ¿sí? Bien, entonces hoy día vamos a abordar en sí funciones, pero no quiero que se confunda funciones con, en este caso, las funciones de las librerías en este momento, ¿sí? Eh, Seguramente habrás considerado la situación en la que querías reutilizar una parte de un código. Bueno, todo esto, lo que está escrito aquí, es justamente lo que se planteó justamente en la clase presencial, cuáles son las ventajas de utilizar funciones dentro de mi línea de código, en vez de tener muy sobrecargado el main, la función principal, la puedo desaturar creando funciones. Y esas funciones, obviamente, yo las llamo y a esa función hace lo que tiene que hacer. Y las puedo llamar varias veces solamente con una sola línea de código. Y la función, obviamente, tiene sus demás códigos, ¿sí? El argumento, obviamente, es algo que planteamos, es lo que va dentro de la función. Es la vía para pasar información a una función cuando no sabemos el valor o valores que esa variable posee, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado que existen 2 tipos de argumentos dentro de una función. Acá vemos, a ver, veamos, por ejemplo, voy a hacer acá un código para, acá hay una persona más, lo vamos a admitir. Un código en C++, por ejemplo, int, ¿sí? La función se va a llamar pago total, o así lo vamos a llamar así, pago, lo vamos a llamar total, y entre paréntesis voy a poner algunos parámetros. Y algunos parámetros puede ser int, por ejemplo, no sé, int concepto no creo que sería char concepto, ¿sí? Supongamos, el otro podría ser int peso unitario. Entonces aquí podemos ver que estamos utilizando en C++ o algo similar, vendríamos después con un bloque de código y haríamos lo que tiene que hacer. Y acá obviamente tiene que haber un return, el cual devuelva, en este caso, una variable que es de tipo entero y que lo va a recibir la función principal. Entonces, la función en C++ tiene un nombre, ¿sí? Tiene, anteriormente tiene qué es lo que va a devolver la función, puede ser un int, puede ser un char, puede ser un valor booleano, ¿sí? Puede ser un valor float, un valor real, o puede ser un famoso void, o sea que no devuelve nada, ¿sí? La función entonces tiene qué es lo que va a devolver, tiene un nombre, ¿sí? El nombre va todo juntito, y dentro de los paréntesis tenemos los parámetros. A veces no le enviamos parámetros, ¿sí? A veces no le enviamos parámetros, a veces sí le enviamos parámetros, 1, 2, 3, los parámetros que necesitemos.
Y los parámetros, obviamente, en C++ se le envía definiendo también qué tipo de datos son. ¿Sí? En este caso está recibiendo concepto que es de tipo char y está recibiendo esta variable, este parámetro que es de tipo entero. ¿Sí? Teniendo en cuenta que en C++ teníamos las funciones y que se lo trabajaban de acuerdo a su propio esquema que lo presentamos recién, nos vamos a adentrar a lo que son las funciones en Python, ¿sí? Y obviamente lo vamos a retomar en las clases que continuemos para afianzar el concepto. Obviamente de esta clase no vamos a ser expertos en funciones, lo mismo que pasó con las librerías, ¿sí? Bien, entonces observe el siguiente código, el cual está aquí y lo estamos mostrando. Este código está hecho en Python, ¿sí? Modificarlo para que aparezca el resultado, dice. Bueno, vamos a hacer este código y lo vamos a hacer en vivo, en directo. Entonces voy a venir aquí y voy a abrir una nueva ventana de Python. Fíjense en que me dirijo a File, Nuevo File, ¿sí? Ahí me aparece una nueva ventana. Esta ventana la voy a seleccionar en este momento y de ahí voy a hacer el código. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para comenzar aquí? Vamos a escribir, en este caso, y fíjense en lo interesante, directamente voy a plantear un problema y vamos a hacer un problema que es algo que hacemos todos los días. Supongamos que vivimos en un lugar donde tenemos que comprar la comida, ¿sí? Entonces, suponiendo que necesitamos comprar la comida, le vamos a decir una variable que se va a llamar comida, ¿sí? Y lo voy a llamar costo, ¿sí? Y ¿cuánto vale la comida por día? Y debe estar como 300 pesos en Palpalá, ¿no? Palpalá es una zona que es bastante cotizada. ¿Y cómo el tema de la comida? Sí, Usted- La 300. vianda. Oh. La vianda, ¿cuánto saldría la vianda? Ven, Delivery. el de libre sale Mm, también, mínimo ahora debe estar 250 pesos, ¿verdad? 130. 130 130 un estaría. menú. 150. 150, 130. Mira, Chu, ¿dónde está? en cierta zona debe ser, porque yo he visto zonas cerca de la escuela que mínimo tenés que tener 400 pesos para comer, me parece, ¿no? Ah, Es sí, en Eh, eso Restobar. sí. Ah, Sí, bueno, le demos mejor 350 pesos mejor, ¿sí? Para no quedar, digamos, con un poco de hambre. Entonces le vamos a dar una variable de comida de costo, le dimos un valor, yo le pongo punto y coma, ¿sí? Y a continuación lo que voy a hacer es ver cuál es el impuesto que tenemos que pagar y el valor que está dentro de esa comida. Ya veremos cómo lo hacemos, pero fíjense que aquí yo voy a generar una función, voy a llamar una función que se va a llamar impuesto, ¿sí? Y a esta función impuesto le voy a pasar la variable comida costo, ¿sí? Eh, lo estoy tratando de hacer de una manera desmenuzada. Por ahora estoy llamando a una función que se llama impuesto y le estoy pasando el parámetro, le estoy pasando comida costo, ¿sí? Bien, entonces en Python, ¿cómo genero una función? La función la estoy generando arriba antes de llamarla y fíjense que tengo que utilizar la palabra def. Def de definir, ¿sí? Entonces acá le pongo el nombre, en este caso impuesto, obviamente el mismo nombre que le puse aquí, le estoy escribiendo arriba, y a continuación entre paréntesis le paso esta variable, ¿sí? Esta variable. Y esta variable, lo sabemos también en C++, si bien acá tiene un nombre, el cual es concreto, el cual está acá arriba y tiene un valor, aquí en la función como parámetro yo le puedo poner otro nombre, ¿sí? Yo le voy a poner en este caso el nombre de fact, por ejemplo, ¿sí? O sea, pero ¿qué significa? Que fact toma el valor de comida costo cuando lo llama, ¿sí? A continuación, la función tiene que tener dos puntos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí comienza el código. Hay algunos alumnos que en las primeras diagnósticos, cuando trabajamos con el matemático curioso, ya empezaron a trabajar con funciones y presentaron ya código inclusive con otro un poco más complejo, mucho más complejo. Y aquí ya lo estamos abordando obviamente de otra manera. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, voy a generar la función impuesto a través de la palabra clave def y le pasé el parámetro, en este caso comida costo, que lo represento con fact. Y a continuación tengo que hacer el código. ¿Sí? Tengo que hacer el código. Entonces, para hacer el código, acá vamos a poner, le agrega, para que sepan ustedes bien qué es lo que vamos a hacer, un impuesto
del 8%, ¿sí? Del 8% a la factura del restaurante. O sea, uno va a comer, ¿verdad? Y uno, no sé si ustedes dejan, por ejemplo, propina o por lo menos de ese costo que es 150 pesos, como dice Cecilia, seguramente ese negocio tiene que pagar impuestos, luz, agua, gas, tiene que pagar a los empleados y obviamente también no solamente las verduras o los víveres, ¿sí? También tiene que pagar y tiene que ponerlo en el precio de la comida, ¿sí? Entonces le agrego un impuesto del 8% a la factura del restaurante. Bien, entonces, fíjense bien aquí, estoy escribiendo un comentario de línea, ¿sí? No se olviden ese comentario de línea que es muy importante y un comentario de varias líneas se escribe mediante esto, ¿sí? Esto es un comentario de varias líneas, donde acá generalmente se pone el apellido y nombre de quien lo está realizando, la fecha, ¿sí? Y bueno, y también un poco de qué se trata el ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le agrego un impuesto del 8% a la factura del restaurante? Obviamente yo ya tengo acá el valor de la comida del costo que fue 350 y a eso le tengo que agregar el valor del 8%. Entonces a FAC, ¿sí? Le multiplico y fíjense aquí cómo estoy utilizando en este caso el 1.08, ¿sí? Y seguramente me preguntarán por qué 1.08. Bueno, en realidad se lo puede hacer más complejo. Yo estuve viendo algunos contadores cómo lo trabajan y lo que hacen es lo siguiente. Lo que podríamos hacer es una regla de 3 simple y hacer en realidad factura, lo multiplico por 0,8 porque hay varias formas de hacerlo. Si quieren lo hacemos de esta manera también para que lo vean. Y a esto obviamente no va a salir la factura. Le tengo que sumar el valor de la factura. ¿Sí? Si quieren ver el ejemplo real, vamos a buscar una calculadora. Voy a abrir una calculadora para que vean cómo le estoy calculando el 8%. Calculadora, y acá vamos. 350 pesos la comida y se le agrega un impuesto del 8%. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Bien, ahí se abrió una calculadora y vamos a verla y vamos a hacer los cálculos en vivo y en directo. Vamos a poner acá la calculadora, que también me sirve para verificar. La comida sale 350 pesos. Se le agrega un impuesto que es del 0,8, entonces esto lo multiplico por 0,8. Y fíjense en que el resultado que me devuelve es 280 pesos. ¿Sí? 280 pesos. Pero esperen, este sería ¿qué sería esto? Sería el 0, es bastante, ¿no? Es bastante, es bastante. Ah, Bueno, es bastante. Lo vamos a tener que mermar un poco, el 150 lo vamos a dejar la comida, ¿sí? Pero por ahora sale este valor. Ahora, pero fíjense que el 0,5 vendría a ser el 50%. ¿Nosotros qué necesitaríamos? A ver acá, vamos a ver aquí. Vamos a minimizar esta ventana. Disculpen, acá estoy minimizando algunas ventanas para poder ver bien la ventana acá. Entonces, como pueden ver, lo que me devuelve este resultado es justamente lo que sale en sí, lo que cuesta, digamos, el impuesto, ¿sí? Pero obviamente ese impuesto le tengo que sumar lo que vale en sí la factura. Entonces ahí tengamos en cuenta, y ese cálculo lo voy a dejar ahí que ustedes lo realizan y lo debatan. Obviamente le vamos a poner acá 150 pesos. Y nosotros queremos agregarle esto, ¿verdad? El 0,8, pero el 0,8 es el 80%. El 80%, entonces acá sería 0,08, ¿sí? El 0,08. Y esto, obviamente, lo agrego en una variable que le voy a llamar, en este caso, factura. En la misma factura lo voy a agregar para que no tenga inconveniente. Y esto lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, print, voy a mandar un print dentro de la misma función, le voy a decir con impuesto, entonces acá lo vamos a poner, fíjense en cómo voy a escribir acá, por %.2f, y seguramente acá se acordarán de lo que era algunas formas de trabajar en programación en C++ o en la programación en C, que también lo implementa Python. Le estoy diciendo que quiero que me muestre el resultado de manera real y que me muestre con 2 decimales. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo acá, de manera real con 2 decimales. Y a continuación, acá ponemos el símbolo de porcentaje y escribimos FAC. ¿Sí? Escribimos FAC.
fíjense en esta nueva forma de escribirlo, analícenlo después en el video y en su código. Y obviamente la función, yo quiero que me devuelva algo. Entonces, si quiero que me devuelva algo, también existe la palabra return y quiero que me devuelva la factura. Entonces, aquí FAC me viene ya devuelto por la función FAC con lo que vale la comida con el impuesto. ¿Sí? Con el impuesto del 0,08, del 8%. Entonces, regresando a la función principal, fíjense en que tengo la comida del costo que era 250 pesos, según Cecilia Mendieta, me parece un precio bastante accesible. Pásenos la dirección, por favor, si hace envío a Sí. domicilio. Y a continuación, fíjense en que llamamos a la función impuesto y le pasé el comida de costo. Entonces acá yo tengo ya devuelto un valor, el cual lo voy a llamar en comida, ¿sí? Con impuesto. Y ahí lo guardo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué lo guardo dentro de una variable? Porque esta función me está devolviendo un valor, ¿sí? Y ese valor, obviamente, no lo puedo dejar en el aire, lo tengo que almacenar dentro de una variable. Bien, para reforzar esto, hasta ahora lo que dijimos es la comida vale 150, yo como dueño me parece bien, pero tengo que agregarle los impuestos, que para mí por ahora va a ser del 8%, porque tengo que prever los gastos del empleado, de todas las cosas que tengo que prever, el transporte y otras cosas más, ¿sí? Pero también el mozo, el que nos va a servir la comida, obviamente, no atiende de buena voluntad, ¿verdad? O no atiende de mala gana el mozo, cuando van a comer ustedes a la sandwichería. Alguna Sobre vez me todo, tocó de mala gana. Claro, y bueno, debe ser porque no le dejaron la propina. Vos sabés que cuando fui a Estados Unidos se tenía que dejar una propina al yo, mozo y era de $1, ¿sí? Claro, en otros Entonces, lugares he acostumbrado a dejar propina. sí, y Acá nosotros no no lo es sabíamos. tanto. Acá Ujú, no. Acá no es ¿y qué tanto. se En Buenos Aires sí he de dejar ujú. de Mira vos. propina. Ujú. Y a Sí, yo veces estuve yendo nosotros, ujú, mira vos. y decía mi abuela que hay Ujú. que dejarle propina. Yo no sabía eso. Claro, sí, a veces uno no lo sabe y bueno, profe, ¿qué hermoso se enojó? y el mozo se enoja. Claro, el mozo va y se Chu, enoja y dice, ¿por qué no pagan la propina a los argentinos? Ah, bueno, pero en fin, son experiencias y cosas que, digamos, uno también lo conoce y obviamente a partir de ahí uno ya deja propina, obviamente, pero son costumbres que después ya lo vamos asimilando y ustedes en el barrio van a dejar propina y lo van a atender re bien. Ah, bueno, el mozo obviamente quería necesita, dólares. ustedes no, le dejan al mozo una buena propina, ¿no? Entonces, bueno, pero acá en este negocio, en este restaurante, está, digamos, hay un cartel donde dice que sí hay que dejarle propina al mozo y dice de cuánto el porcentaje, lo mínimo, no le vamos a dejar 10 centavos en este momento. Así que le vamos a decir, voy a llamar una función que lo voy a llamar propina y fíjense en que le voy a pasar a la propina, le voy a pasar le puedo pasar a partir de aquí, ¿sí? Este valor que es la comida ya con impuestos, puede ser, y a partir de ahí calcular la propina, o a partir de aquí, de la comida del costo, digamos, sin todos los sobrecargos. Lo hagamos desde aquí. Desde aquí vamos a generar la propina para el mozo, ¿sí? Entonces, fíjense, la función la llamé propina. Entonces yo aquí, fíjense en que lo destabulo y pongo def y pongo propina, ¿sí? Y a continuación, dos puntos, no se olviden. Y acá necesito generar nuevamente otra variable, le voy a poner fac o le pongo, no sé, cálculo de propina, no sé, así lo voy a llamar, ¿sí? Y a continuación tengo que hacer ese cálculo. ¿Cómo hago el cálculo de la propina? Entonces acá lo vamos a escribir en comentario también para que esto quede registrado. Le agrega, ¿sí? Al costo básico de la comida, porque estamos trabajando con el costo básico de la comida. ¿Cuánto de porcentaje le dejamos al mozo de la propina de ahí del 150 pesos? Y un 5%. Un 5%. Bueno, le dejamos un 5%, ¿sí? Entonces, le agrego el costo básico de la comida un 5% para la propina del mozo, ¿sí? Para la propina. Entonces, salgo del comentario y hacemos el cálculo. Algo similar a lo que hicimos anteriormente. Cálculo de la propina va a ser igual a cálculo de la... va a ser igual a cálculo de la propina, ¿sí? Y esto lo vamos a sumar, ¿sí? ¿Qué va a ser? Un 5%. Claro, el cálculo de la propina Claro. multiplicado por, en este caso,
5% que vendría a ser 0,05, ¿verdad? Porque 5, si Sí. pongo 0,5 sería el 50%, ¿sí? Y acá pongo punto y coma. Entonces ahí ya tengo el valor de la propina. Si quieren lo mostramos por pantalla igual que el anterior, print, y le Profe, ¿no podríamos, sería ¿sí? Ujú. cálculo de la propina más, no sería solo más Ah, 5, más 0,5% nomás? sí, también. Perdona que era por, Porque ¿no? si Sí, no, sí. porque, Sí, es de la... Se escribe ¿no mucho, estaría ¿verdad? sumando más todavía? Eso lo podemos O sea, solo verificar. iría cálculo Ajá. de la propina más el 5% nomás. El 5% sería el 50, el 5% sería el 50%. No, a ver, existen varias maneras, de todas maneras. Ustedes verifíquenlo con la regla de 3 simple y háganlo en la calculadora. Obviamente yo como gente que estoy vendiendo, en este caso la comida, y estoy viendo el tema de la propina, no voy a perder. Y trato que él tampoco pierda, o sea, busco la manera de calcularlo. De todas maneras, sí existen otra manera de hacerlo. Por ejemplo, podríamos hacer directamente cálculo de la propina por 1,05 y ya con eso ya lo liquido, digamos, varias operaciones y ya lo tengo calculado. Bien, tengo 1 minuto 38. Ya vamos a ir finalizando con esta función. Denme 2 segunditos. Yo acá, obviamente, eso lo dejo para que lo verifiquen los resultados. Obviamente, no se queden conformes con lo que estamos escribiendo. Pero lo interesante acá es que estamos trabajando con funciones, ¿sí? Cómo se trabaja con funciones. Entonces, con propina, ¿sí? Acá lo vamos a poner con propina, 2 puntos, y pongo por ciento, punto 2F. Y acá vamos a escribir por ciento, y le vamos a escribir en este caso calpro, ¿sí? En este caso calpro. Y a partir de ahí vamos a hacer un return para que nos devuelva, obviamente, el cálculo de la propina, ¿sí? Bien, entonces esta función tiene que recibir obviamente el costo. Entonces acá lo voy a llamar comida, ¿sí? Con propina, ¿sí? Así lo voy a llamar la variable y estaríamos ahí. Este código yo lo voy a dejar para que ustedes lo prueben y lo ejecuten. Acá se implementó el tema de funciones. Espero que no sea importante en sí el ejercicio, sino cómo se implementó la función a partir de un ejercicio que lo estuvo abordando. Tengo 30 segundos para grabar, finalizar el video. Le agradezco mucho que hayan participado. Les deseo un buen fin de semana, jueves, viernes, sábado. No vamos a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, pero ya voy a empezar a enviar las actividades para abordarle el día lunes directamente, ¿sí? Le agradezco mucho. Yo voy a finalizar este video y después continúo por WhatsApp. Y denle un me gusta y suscríbanse, ¿no? Tengo que llegar a las 100.000, no se olviden.